Ya me están mandando mensajes. ¿Qué tal? Buenas noches. Dios los bendiga, amados hermanos. Le damos gracias a Dios porque te conectes. Hoy vamos a iniciar nuestro cuarto programa ya de Un Café, Una Sola Fe, donde semana tras semana estamos estudiando el mensaje que recibe el apóstol Juan a las iglesias. Y hoy tenemos un mensaje muy interesante que es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Bueno, antes de darle lectura al texto bíblico, quiero saludar a mis hermanos que hoy están aquí con nosotros. Mi hermano José Manuel. Hola, buenas noches, bendiciones. Nuestro hermano Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, nuestro hermano Eduardo también, que ya está a punto de llegar. Y bueno, ahí en casita te invito, no sé si ya se están conectando, José Manuel. Sí, ya se están conectando unos 4 personas. Okay. En casita vamos a ver la Biblia y vamos a leer este mensaje que Jesús da a la iglesia de Tiatira. Y dice la bendita palabra de Dios así: escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Y en el 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienten, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo lo arrojo en cama en gran tribulación a los que con ellas adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Y os digo que no os pondré carga, pero a los que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere, guardaré mi obra hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso del alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a hacer una breve oración. Padre, te damos gracias esta hora, Señor Dios, por lo que tú vas a hacer esta tarde, Señor. Tú vas a hablar a tu iglesia, Señor, tú nos vas a dar palabra. Padre, te pedimos que hoy nos dirijas, nos des sabiduría. Y a mis hermanos que siguen la transmisión, Padre, te pedimos que de la misma manera, Señor, que esta hora, Señor, toda inquietud pueda ser resuelta en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludamos a nuestro hermano Eduardo, que ya está aquí con nosotros. Gracias. Bueno, la iglesia de Tiatira. ¿Qué era Tiatira? ¿Qué es Tiatira? ¿Dónde estaba Tiatira? Vamos a dejar a nuestro hermano José Manuel para que nos dé una pequeña inducción y entrar ya en el tema. También les invitamos a los que están en casa, tomen su café juntamente con nosotros. Hoy estamos tomando un café rico que viene desde el estado de Oaxaca. Gracias por la donación. Y bueno, hoy lo vamos a disfrutar juntamente con ustedes. Adelante, mi hermano. Hola, buenas noches, mis hermanos. Gracias por conectarse aquí a su programa. Pues miren, estamos hablando de la iglesia que se encontraba en la ciudad de Tiatira. Sabemos que cada mensaje era específico y particular para cada iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, pues era fiel, pero había perdido su primer amor. La iglesia de Esmirna era fiel, pero el mensaje era de que les estaban advirtiendo de que se venía una persecución, una prueba todavía más de las que ellos ya estaban padeciendo. Y así a cada iglesia se le daba un mensaje específico. En este caso, la iglesia de Tiatira se encontraba en una ciudad que era, a diferencia de las demás, Tiatira no era una metrópoli, no era una ciudad muy desarrollada, era una pequeña ciudad. De hecho, hay un dato interesante, que era a la iglesia de la ciudad más pequeña se le entregó el mensaje más largo que podemos encontrar de los mensajes a las iglesias de Apocalipsis. Entonces, la iglesia de Tiatira
estaba compuesta por diferentes gremios. Ahí los ciudadanos que habitaban ahí se dedicaban a algún tipo de oficio. El oficio de los alfareros, de los panaderos, de los cafetaleros, no sé. Siendo el gremio más importante el de la producción de tinta, que era la púrpura. La púrpura tenía una técnica muy especial que incluso hoy en día para conseguir el color púrpura, digo de manera orgánica, porque de manera artificial ya sabemos, ¿verdad? Que pues, ya es bien fácil, pero de manera orgánica representaba todo un arte. De hecho, no sé si recuerden la vida de la hermana Lidia, que fue la que se convirtió a través de la predicación de Pablo. Y ella conoció a Pablo en Éfeso, pero ella originalmente era de aquí, de esta ciudad, de la ciudad de Tiatira, y precisamente ella era una comerciante de esa tinta púrpura. Entonces, había una pequeña lucha con los cristianos, los primeros cristianos obviamente, los que conformaban la iglesia de Tiatira, de que ellos por origen tenían que ser parte de algún gremio, porque de algo tenían que vivir en su manera secular. Pero el detalle aquí es que Tiatira, como era muy idólatra, esos gremios, se juntaban los gremios para convivir, para ponerse de acuerdo en cómo harían sus negocios, como una ciudad pequeña, pero que era una ciudad que quedaba de paso a las ciudades importantes como Éfeso, por ejemplo. Sin embargo, el pertenecer a ese gremio hacía que el que perteneciera a ese gremio, valga la redundancia, se tuviera que inmiscuir en la idolatría. ¿Por qué? Porque hacían banquetes que estaban dedicados a los ídolos. Este dato nos va a servir para lo que viene después, lo que vamos a estudiar ahorita de la iglesia de Tiatira. El participar en ese gremio te hacía participar de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, un reclamo que le hace el Señor a esta iglesia es esta pequeña parte de donde fallaba la iglesia. Pero el conflicto era de que los hermanos tenían que vivir de algo. Entonces, tenían que pertenecer a ese gremio, pero el pertenecer a ese gremio era participar de la idolatría. Entonces, había una lucha de que si querían pertenecer a un gremio de artesanos, pues tenían que hacer como que un nuevo gremio, un gremio cristiano. Pero eso representaba el desprecio de los locatarios. De decir, ¿cómo es posible que ahora ya no quieres adorar a nuestros dioses? ¿Qué tienen de malo nuestros ídolos? Que son los que nos ayudan a llevar nuestro día a día. Entonces, esa era la lucha en la iglesia que estaba en la ciudad de Tiatira. Ok, pues eso es un poco, digo, porque es un tema muy largo, muy vasto, pero eso es un poco de lo que era Tiatira. Entonces, aquí vemos que el Señor en cada iglesia se presenta diferente. Aquí en el 19 dice, yo conozco tus obras, perdón, en el 18 me brinqué. Dice, escribe al ángel de la iglesia, esto ya lo sabemos perfectamente a quién se dirige. Dice, el Hijo de Dios, aquí se presenta como Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Dice esto, entonces el Señor aquí se presenta, lo imaginamos con los ojos de fuego, ¿no? Que nos quiere decir que el Señor ve más allá, ve la profundidad de nosotros. Dice el que tiene los pies como bronce bruñido o bronce pulido, quiere decir un metal que ha pasado mucho tiempo en el fuego para que agarre estas características. Entonces aquí Jesús está representando, cuando habla del bronce, que viene con juicio a la iglesia, viene limpiando su camino, viene quitando todo aquello que está estorbando, que está ocasionando mal. Y en el 19, esto lo repite a todas las iglesias. Dice, yo conozco tus obras, tu amor, fe, servicio, paciencia, da 4 puntos. Y luego dice, y tus obras postreras son más que las primeras. Hermano Eduardo. Hermano, buenas noches. Pues ciertamente aquí la palabra de Dios que nos enseña nuevamente, una vez más, el Señor vuelve a identificar a la iglesia que conoce todo de cada uno de nosotros. Como otra vez dice, yo conozco todo
lo que haces, yo conozco tus obras, yo conozco todo de ti. Y me sorprende porque cómo el Señor se describe con los ojos de fuego, se describe con los pies semejantes al bronce bruñido. Él se describe de una manera sorprendente, y los ojos de fuego, que representa que el Señor conoce todo, o sea, lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser. Y empieza a comentar, o sea, yo conozco tu amor. Eso es una iglesia que habla sobre el amor agape, ese amor incondicional, ese amor o sea, no ese amor que no se apagaba, no era momentáneo, no era un amor que siempre pertenecía en cada corazón de los hermanos en ese tiempo. Y tu fe, que es lo más importante también. O sea, yo conozco tu fe y tu servicio, que va ligado. O sea, yo conozco tu fe y tu servicio, porque si no servimos con fe, pues tampoco como que no toma el verdadero sentido, ¿verdad? Para servir al Señor. Y ahora pues nosotros nos podemos, pues, no sé, escudriñar nosotros mismos, ¿no? Nuestro corazón, si nuestro servicio ha sido con fe, o solamente vamos por ir, ¿no? Es como un piloto automático, se le dice, ¿no? Es como las obras, pues. Sí, o sea, la fe sin obra, pues no. Es muy Exactamente. no tiene sentido. Entonces, como un avión, ¿no? Que ponen piloto automático y solito va, solito. Y a veces nosotros agarramos esa inercia, ¿no? De servir a Dios por servir, y no tomamos el verdadero sentido de la fe y del amor. Y hay una versión que dice: tu servicio y tu constancia, y sé que ahora estás haciendo más que al principio. Recordemos que en la iglesia le comentaba, dice: tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. A la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso. Pero dice: ahora, lo que a esta iglesia le hacía falta, a esta iglesia le sobraba. Y Eduardo, es medio complicado entender, porque por lo regular uno cuando empieza el cristianismo, las primeras obras son mejores Sí. que las postreras, porque como dices tú, a veces nos vamos enfriando o cosas que suceden, pero aquí es diferente, ¿no? Aquí el Señor le aplaude a esta iglesia su amor, su fe, servicio, su paciencia, pero dice que está haciendo las cosas mejor que como empezaron. Exacto. Claro, Y eso lo podemos traer al siglo XXI ya, Sí. porque es un llamado también a nosotros. O sea, ¿qué estamos haciendo? Está bien que tengamos nuestro primer amor, pero vamos a hacer más de lo que se nos encomienda. Y me acuerdo exactamente acerca de la milla, camina una milla más, Ajá. ¿sí? No tan solo ve y haz lo que te corresponde, camina una milla y ya hice lo que tenía que hacer, caminé contigo una milla y ya, hasta ahí. El Señor dice que hasta aquí. Pero dice: no camines solamente una, ve y camina y haz el extra. Entonces, es impresionante de que la obra y el servicio que nosotros debemos de hacer hoy en día tiene que ser, o sea, más que el extra, o sea, más al 100%. Sobre todo porque tendemos a caer en el error de normalizar Sí. de un desgaste físico y mental, y por tanto justificar de que no hagamos las obras como las primeras, ¿verdad? Pero aquí vemos que aquí lo normal era hacer cada día mejores obras que las anteriores. Las postreras eran mejores que las primeras, a diferencia de la iglesia de Éfeso, que había perdido su primer amor y había dejado de hacer sus primeras obras. El Señor no le pide a Éfeso que vaya más allá, le dicen: por lo menos regresa a tus primeras obras, ¿verdad? Porque ellos habían caído eso. Pero vemos que en la iglesia de Tiatira es al revés. Entonces, podemos también normalizar este estilo. Sí, ¿Verdad? realmente nos enseña muchas cosas de ir mejorando, porque hoy en día, le decía Eduardo, lo confirmas,
Hoy en día en la iglesia de Cristo estamos arrevesados, ¿no? Vamos menguando más en las obras. Por ejemplo, nos empezamos a congregar, nos empezamos a meter en todas las actividades de la iglesia, pero cuando más conocimiento tenemos, nos vamos alejando un poquito. Entonces, esta iglesia, en ese punto, solamente en este punto, nos pone un ejemplo. Dice, de ir haciendo las obras más grandes que como empezamos. Si cuando nosotros empezábamos, orábamos media hora al día, a lo mejor ahora tenemos que orar más, porque nuestras obras tienen que ser mayor que las primeras. Entonces, realmente en ese punto sí nos pone un ejemplo. Yo me imaginaba, pastor, por ejemplo, cuando vamos a pedir trabajo y lo primero que preguntamos es de a qué horas se trabaja, ¿no? Se trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿sabes? Y cuando estamos trabajando, son las 8 a trabajar y son las 6. Y a veces son las 5 de la tarde y estamos buscando las 6, ¿no? Y ya, hasta ahí. Pero a veces cuando, pues en la obra de Dios, imagino que esta iglesia, si hacía más de lo que tenía que hacer, no sé, en la madrugada, si se necesitaba algo, en la madrugada, 3 de la mañana, 4 de la mañana, a la hora que sea, yo creo que esta iglesia era la primera que levantaba la mano. Sí, Y si era cierto, y si es cierto esta obra tan maravillosa, yo creo que hasta se peleaban los hermanos de, ahora ya, yo voy a servir. Sí, No, ahora es que yo. Pero también dice, ¿por qué lo hacía la iglesia? Porque Jesús aquí pone el primer punto, dice, tenía amor la iglesia, exacto. tenía amor, tenía fe, le gustaba servir y tenía algo que muchos otros no tenemos, paciencia para soportar. Entonces, realmente hay mucho que aprender. Y bueno, lanzamos una pregunta a nuestros hermanos que nos ven. ¿Cómo son tus obras en estos momentos? No sé cuántos años tengamos caminando ya en el Señor, pero tus obras realmente han mejorado o han menguado. Y bueno, y también aprovechamos para que José Manuel le mande saludos a los que están conectados. Sí, un saludo a la hermana Dalia Álvarez, a la hermana Elday, a la hermana Gris Yáñez, Fátima Barrientos, Carlos Claudia Salcido y Amparo Cabrera, que nos han mandado saludos. Un saludo a Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. También hoy aquí en casa tenemos mucha audiencia, ustedes no lo ven, pero aquí atrás nos están cuidando. Ustedes saben quiénes son, no voy a decir más. Bueno, en el 20 dice, prepárese hermano Chuy, dice en el 20, pero tengo unas pocas, fíjense, pocas cosas, dice el Señor, pero siempre que dice pocas, vemos que son cosas graves. Dice, tengo pocas cosas contra ti, que toleras, dice, a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice el Señor, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. Mire, Jesús habla de una mujer Jezabel, y cuando nosotros hablamos de Jezabel, pues, se nos viene a la mente la de Primera de Reyes. Así es. Hermano Jesús, le dejo el tema. Ok, sí, me tocó lo más difícil, lo más complicado. Fíjese, pastor, que estudiando el tema acerca de Jezabel, obviamente pues, tendríamos que irnos hasta Primera de Reyes 16:31 para darnos cuenta quién viene siendo ahora sí que Jezabel. Nos cuenta la historia acerca de esta mujer que era una reina poderosa, y acá va y busca ahora sí que a la ciudad más cercana, y es donde la encuentra, se casa con ella y lo empieza a incitar a que siga los ídolos, a que vaya y adore a sus ídolos. Pero acá dice la palabra de Dios que era un rey muy más malvado que los antecesores de con él. Entonces se multiplicaba cada vez más la maldad, y este fue el mucho más maldoso. Entonces, ¿por qué menciona el Señor a Jezabel? Obviamente no estamos hablando de la mujer Jezabel que se menciona, sino simplemente estamos hablando de un espíritu, del espíritu de Jezabel, que a lo mejor puede ser que dentro de la iglesia esté operando una mujer con ese mismo sentir, con ese mismo espíritu, que está orillando a los congregantes a llevarlos o jalarlos más que nada a la idolatría.
Entonces esto es lo interesante acerca del nombre Jezabel, que es lo que va jalando ahora sí que al hombre. Sí, porque en las iglesias anteriores que leímos, el Señor decía, tengo contra ti que retienes la doctrina de Balaam, ¿no? Y de Así los es. nicolaitas. Pero aquí no habla de una doctrina. No. Dice, contra esa mujer, Exacto. como dice el hermano Jesús, pudiera ser una mujer que tenga el espíritu de Jezabel y esté haciendo cosas en la iglesia que no deberían de ser. Ahora hermanos que estamos aquí, cuando nosotros hablamos del espíritu de Jezabel, estamos hablando de un matriarcado, o sea, siempre se nos viene a la mente. Es más, cuando escuchamos mencionar al rey Acab, como decimos nosotros, luego se nos viene mandilón. Sí, porque la Biblia dice que su mujer lo traía así. Y aquí en esta iglesia dice que hay una mujer que tiene ese mismo sentir, ese mismo espíritu de Jezabel, que enseña cosas que no deben de ser. Dice que se dice profetiza. Ahora entendemos que profeta es una persona que habla de parte de Dios, pero que esta mujer se decía, pero no tenía revelación de Dios. José Manuel, tengo con ganas de hablar. Es que cuando José Manuel habla, tenemos que interrumpirlo porque si no él le sigue todo, ¿verdad? Nos roba espacio. Es que esta historia me recuerda a una historia verídica que sucedió en mi vida. En algún momento una hermana se levantó en la iglesia diciendo palabra profética, que el Espíritu Santo hablaba a través de ella. Y la iglesia, hubo una división en la iglesia, porque unos decían que era el Espíritu Santo hablando a través de esa hermana y otros nos negamos a eso, porque la palabra no era de edificación, no era de exhortación, era, para mí, yo como lo vi, era un espíritu de adivinación que tenía la hermana. Entonces me tocó vivir que llegaron a tal extremo de que yo cuando nos dimos cuenta era una posesión demoníaca. Y eso duró por varios tiempos. Y todas las profecías que ella decía, era adivinación. Y en lugar de ser de bendición para la iglesia terminó pues deshaciéndose. Entonces pues me encuentro con esta historia y inevitablemente recuerdo a esa experiencia que yo ya tuve, de que una mujer que no era profeta, se decía profetiza. Y así me imagino que en la iglesia de Tiatira, muchos hermanos confundidos, nuevos y aparte no cimentados muy bien en la palabra, con falta de entendimiento, pues se sometían bajo el liderazgo de esta mujer que se decía profetiza. Pues fíjense, hermanos, que eso sigue pasando hoy en día en todas las iglesias. Vemos que se van manifestando cada vez más y más y más el matriarcado principalmente. ¿Por qué lo vemos? Porque cuenta la historia de que cuando no hay hombre, el Señor levanta a mujeres, ¿sí? Entonces, ¿por qué es? Porque a lo mejor el hombre no toma su valor, no agarra su responsabilidad o su compromiso. Porque si sabemos que el Señor tiene su cabeza, que es Dios, el hombre tiene su cabeza, que es Cristo, igual la mujer tiene que tener su cabeza, que es el hombre. Pero cuando el hombre mengua y la mujer tiene como que el carácter más fuerte, es cuando empieza a atacar y a tomar ahora sí que las riendas del hogar. Y esto lo podemos analizar ahora sí que con el tema de tocando a Jezabel, que se sigue manifestando en las iglesias. Y es muy triste ver que dentro del cristianismo, dentro de las hermanas cristianas y de los hermanos cristianos se siga dando este tema tan difícil y tan controversial. ¿Pero por qué es? Porque el hombre no quiere tomar su papel. Lo más fuerte es que la palabra de Dios refiere a una mujer. Luego dice... dice una mujer. Sí, pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer. Dice, a esa mujer. Entonces se dice que se refiere a la esposa del pastor de esa iglesia, de Tiatira, que influía mucho en él, y que esta mujer pues enseñaba cosas erróneas y que influía muchísimo, y enseñar, o sea, que profetizaba según, y que no era de Dios. O sea, ella decía,
a lo mejor como hoy en día lo vemos, ¿no? El Señor dice esto y a lo mejor no es. Sí, claro, se Sí, confunde sí, fácil sí. el emocionalismo Sí. con el Dios me habló, Dios me dijo y etcétera, ¿no? Sucede un montón de cosas con Y eso. lo hemos venido hablando en la iglesia, ¿no? Es algo que destruye muchos ministerios. El Dios me dijo, ¿por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestra emoción que nosotros sentimos. Entonces, si yo traigo algo bueno o malo en contra de José Manuel, siempre lo agarro de ejemplo, pero siempre es el que está a mi lado. Por eso nosotros nos sentamos aquí. Sí, Es por o eso, sea, hermano. si yo traigo algo bueno o malo en contra de él, mi emoción escudándome en la palabra de Dios me va a hacer que yo hable a favor o en contra. Ahora, a los hermanos que nos ven, ¿por qué esto se manifiesta más en las mujeres? Algunos decían, es que la Biblia es un libro machista. Bueno, vemos en el Antiguo Testamento y vemos algo así, ¿no? Pero llega el Nuevo Testamento, Jesús rompe con ese pensamiento. Pero aún las mujeres, aquí hay varias, en esos tiempos y en los tiempos hoy, hay mucho desorden. Si se fijan, Pablo a los Corintios va contra las mujeres por el desorden que hacen. Entonces aquí dice que esta mujer profetizaba. Sí, le decía a los hermanos, ya nos explicaron. Entonces nosotros debemos de tener cuidado. Por eso es bueno orar y tener discernimiento para no decirle a todo amén. Entonces la mujer se mete en la iglesia y empieza a soltar palabras, y si el pastor y si los líderes no tenemos discernimiento, esa iglesia se puede destruir. Y Jesús está en contra de esa doctrina, de ese espíritu donde la mujer tome un liderazgo que no le corresponde. En la Biblia vemos lo que decía el hermano Chuy, hay hombres que menguan y Dios levanta a las mujeres. Aún hoy en día hemos conocidas pastoras que también hay una controversia ahí, ¿no? Que si se les dan pastoras o no, pero bueno, lo que nosotros vemos es que tienen el respaldo de Dios. A lo mejor los maridos no quisieron, pero Dios los levanta. Y eso a nosotros nos toca juzgar, porque Dios está sosteniendo su obra. Sí. Pero lo que vemos hoy en día es que surge un movimiento de liberación femenil, supuestamente. Y las vemos manifestándose y quieren igualdad. Y desgraciadamente todo eso contagia a la iglesia. Aunque nuestras hermanas, mujeres de la iglesia digan que no, a veces ellas quieren tomar las riendas de la casa y de nosotros. Ya para el otro programa va a ser lo que callamos nosotros los hombres. Vamos a deshogar. Sí. Pero fíjese, pastor, que con respecto a eso es muy complicado no entenderlo. Porque si nos damos cuenta que entre más conozcamos, como aquí al principio dice el Señor, dice, yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué nos da a entender que es el sumo sacerdote? Entonces el no conocerlo implica a que nos vayamos por ese lado, de que la mujer no conozca su rol, de que el hombre no conozca su rol, cuando en la misma palabra se nos enseña cómo debemos de actuar cada uno en su posición. Entonces cuando no leemos, cuando no investigamos, cuando no nos metemos de lleno, que era lo que ayer comentaba el pastor en la predicación, cuando no ponemos esa atención, ese énfasis, es cuando vienen estas complicaciones, mis hermanos. Claro. Yo quiero pensar eso, que es cuando no tienes una relación, una comunión con el Señor, se da mucho al confundirse. Entonces cada uno pierde su rol. Sí, la falta de sabiduría, ¿no? La falta de escudriñar las escrituras, la falta de tener una relación con Dios todos los días, la falta de no pedir dirección de Dios en cada momento, la falta también de gobernabilidad, ¿no? Cuando el hombre carece de sabiduría, pues entonces la mujer carece de dirección. Exacto. Entonces tienden a invertirse los roles, en el que el hombre no tiene decisión propia de, no sé, dile a mi mujer. Exacto. Porque él no sabe decidir por sí mismo, no ejerce un liderazgo, él mismo lo cede. Entonces, no es que sea malo que la mujer tenga buen discernimiento sobre algunas cosas, Exacto. pero llega un exceso en que ahora la mujer es la que manda la casa y el hombre no viene a ser el marido de la casa, sino viene a ser un hijo más de la mujer. Sí. Han sido juzgadas muchas pastoras, muchas hermanas que hemos visto, por un pequeño sector de pastoras que lo han hecho mal. Y desafortunadamente los que lo hacen mal
son los que se hacen famosos. Sí. No se hacen famosas las pastoras o las mujeres líderes santas de Dios que practican una sana doctrina, que ejercen un liderazgo nato. Se han hecho famosas las pastoras que se visten sexy ahí en el altar, que su mensaje va dedicado a un feminismo cristiano. Entonces, obviamente que son criticadas y por ese pequeño sector son satanizados todos los demás que han estado haciendo un buen trabajo. Hermanas que, ustedes no, las que nos siguen, hermanas que nos siguen por las redes sociales, hagan sus preguntas, hagan sus comentarios, es válido. No estamos, quiero aclarar, no estamos atacando a las mujeres para nada, como lo dice el hermano José Manuel. Hay mujeres de Dios entregadas, santas, que son su ayuda idónea del varón en sus ministerios, ¿verdad? Pero estamos tocando el tema de un espíritu cuando opera. Y bueno, eso nos sirve a nosotros, porque ahí en casa te puedes dar cuenta si el espíritu de Jezabel puede estar operando en tu vida. Yo siempre digo a los hermanos, a veces yo me doy cuenta cuando hay cierta autoridad de las hermanas, porque a veces inconscientemente, si yo voy a la casa de José Manuel, ya no digo, voy a la casa de José Manuel, vamos a ir a la casa de la hermana Fátima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces, es un ejemplo, porque vemos más autoridad. Entonces así lo estamos viendo. Pero no sé si haya preguntas, José Manuel. Hasta ahorita no. Un saludo para el hermano José Guadalupe Cantero y a José Manuel Cortés Genchi, mi papá allá en Acapulco. Wow, Gloria a Dios. Viva Acapulco. Sí, señor. Entonces, estamos hablando de Jezabel. ¿Tú por qué crees? Le voy a hacer una pregunta aquí a los hermanos. ¿Por qué creen que ese espíritu se mueve hoy dentro de la iglesia? ¿A qué se debe? ¿A qué se deberá? Pues yo opino. Yo opino y volteé a ver a Yo opino. No, yo opino que Satanás hace su obra, hace su función. Esa es la función que ahora sí que le toca. Y obviamente que el que no tiene ahora sí que seguridad, confianza en el Señor, es el que está más frágil, es el que está más débil y es el que obviamente, recordemos que se me vino a la mente en Lucas, en el capítulo 11, habla acerca del espíritu que sale. ¿Qué es lo que pasa? Cuando sale es de que aceptó a Cristo, lo acepta como Señor y Salvador y el espíritu sale. Pero ¿qué pasa si se descuida en la oración, si se descuida en la comunión con el Señor? Dice que va a llegar otros 7 y vienen y peor es el actuar de la persona donde salió. Entonces quiero pensar que es algo similar. A ver, Eduardo. Yo también concuerdo con que son obras del enemigo. Desde el principio que Dios creó a Adán, ¿sí? Y creó a Eva. Desde el principio creo que Satanás agarró creo que el medio para destruir al pueblo de Dios por medio de una mujer. Para engañarla, para seducirla, para destruir su matrimonio, su hogar, para seducir a los hombres. Entonces es un espíritu que proviene de Satanás, que una mujer si no está con el Señor o no está pues sujeta a la palabra de Dios, yo creo que fácilmente se desvía. Y lo vemos en el historial desde el principio de Génesis hasta hoy en día, mujeres que han sido usadas por el diablo para destruir ciudades completitas. Y yo creo que si nuestras hermanas que están aquí, que nos están viendo, es algo que la palabra de Dios dice que la mujer es la ayuda idónea, o sea, es la ayuda idónea del hombre. Y debe tener respeto tanto como el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Entonces, y el amor tiene que, si no está Cristo en el matrimonio, dice la palabra que cordón de 3 dobleces no se rompe. Sí, es algo que decía José Manuel, ¿no? A veces la mujer ya no te ve como esposo, sino como un hijo. Sí. Y llega a la iglesia y lleva al esposo como que si fuera el hijo, pero la que habla es ella, la que toma las decisiones es ella, y todo ella. Y el esposo nomás dice, sí, mi amor, lo que tú digas. Entonces yo creo, esto que ustedes dicen, que es obra del enemigo, pero también
es parte de lo que vivimos en el mundo, ¿no? Se llegan a contagiar. Mira, por ejemplo, el apóstol Pablo escribió que no nos unamos con yugo desigual, ¿sí? Y nosotros siempre hemos visto decir, no, el cristiano con otro que no sea de su misma fe, no. Sí es válido, pero el yugo desigual implica más cosas. Por ejemplo, la diferencia de edades, ese es un yugo desigual. Y la otra, que es también a veces los estudios y la economía de la persona. Digo, si yo me caso con una doctora y yo nomás tengo secundaria, eso es un yugo desigual. Entonces, en ese matrimonio, la que va a mandar va a ser ella. ¿Por qué? Sí. Por su conocimiento y por el sueldo que tiene. Entonces, yo no puedo opinar. Y pasa mucho, hermano. Entonces, eso también es un yugo desigual. Sí, yo también quiero comentar acerca de eso, pastor, porque hay muchos varones que también por evitar el problema se quedan con que, bueno, mejor más vale calladito, me veo más bonito, y permiten que siga Más la sanito. mujer ejerciendo. Entonces es ahí donde dices, bueno, tengo que agarrar el toro por los cuernos y decir, ¿sabes qué? A partir de ya, ¿por qué? Porque el Señor me lo demanda, y aparte vamos a dar cuentas, porque nosotros somos los que vamos a dar cuentas de lo que estamos haciendo, aún con nuestra esposa y aún con nuestros hijos. Entonces también quiero recalcar que también no nomás es hacia la mujer el espíritu, sino que también hacia el hombre. ¿Por qué? Porque hay hombres también que dominan, que exigen, que rigen. Por eso hay el machismo. Entonces, tanto buscar el equilibrio, vaya, porque tanto como para mujer que se resalta, el hombre hay veces que también lo resalta. Entonces, como hijos de Dios, que tenemos que buscar, yo creo que es el balance y sobre todo sujetarnos a la voluntad de Dios, que es buscar cada Suele lo que pasar, nos toca. hermanos, que cabe resaltar que ha pasado en las iglesias, tanto en casa y en las iglesias, que vemos dos autoridades. Y a veces uno llega a una iglesia y ¿quién es la autoridad? No sé. También manda la pastora, pero también el pastor. Pero hermana, el pastor me puso a barrer. No, deje ahí. Póngase a hacer otra cosa. Pues a quién hago caso, a la pastora o al pastor. Ajá. O sea, ¿quién es el que está liderando? En casa pasa lo mismo. Con los hijos. Oye, papá, mamá, ¿me deja salir? No, pues dile a tu mamá, a tu papá. Y ahí va, papá, ¿me deja salir? No, pues dile a tu mamá. Entonces, o hay veces que la mujer ejerce la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Tu papá es el que decide. Y dile a él, si él te dice que sí, yo no tengo nada que decir. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos que nos siguen, interactúen, hagan sus preguntas, Estamos esperando. hagan sus comentarios. Esto lo vuelvo a repetir, no estamos en contra de las mujeres, tampoco estamos diciendo que los hombres sean machos de Jalisco, no, sino como dijo el hermano Chuy, Alfa, pecho, tengamos un equilibrio solamente y vivir bajo la palabra de Dios. Entonces, Sí. hermanas en casa y hermanos, opinen, o sea, esto no solamente de las mujeres, digo, porque para que una mujer mande, quiere decir que el hombre también está mal. Exactamente. Sí, dice José Manuel Cortés Genchi, muchas veces el autoritarismo de la esposa es por la falta de que el esposo no satisface las necesidades de la casa. Sí, de hecho, a eso nos referimos cuando hablamos de equilibrio, ¿no? Obviamente el hombre tiene que ejercer su función como hombre, que una de las funciones es ser el proveedor de la casa, y eso genera, y los desequilibrios generan excesos. Por ejemplo, hay una historia en la Biblia, en el libro de Jueces, donde las mujeres hicieron bien y los hombres no hacían lo que les correspondía. Entonces, las mujeres ejercieron un liderato nato, sin caer en el autoritarismo. Ellas estaban sujetas a Dios. Exacto. Pero por la falta de hombres con valor, hombres sometidos a Dios, pues ellos no podían ejercer esa autoridad de parte de Dios. Me estoy refiriendo a la historia de Débora, la jueza. Débora era una mujer que ella no estaba por encima de los hombres, ella estaba abajo de la voluntad del Señor. Y por falta de un varón que ejerciera ese liderazgo, pues Dios levanta a Débora. Luego está el general del pueblo de Israel, que era Barak, si no mal recuerdo. Barak, cuando a él le dieron la palabra de que fuera a derrotar a Sisara, él antes de ir en lugar de confiar en Dios e ir a ganar esa batalla, puso una condición. Dijo, no, Débora, es que tú eres la chida aquí. Si tú no vas conmigo,
yo voy si tú vas conmigo, porque tú eres la que... Es lo que te iba a decir cuando tú dijiste proveedor, el hombre, digo, proveedor y protector. Sí. Porque a veces la mujer es la que protege al Sí. marido. Entonces, resulta que Dios le da palabra a Débora y le dice, ok, voy a ir contigo, pero ¿sabes qué? Por esto que has hecho, el Señor le va a dar la gloria a una mujer, no se la va a dar a un hombre. Y encontramos que al general más peligroso que tenía el enemigo público número 1 de Israel, que era el comandante Sisara, lo vino a derrotar una ama de casa de Dios también, sabia, entendida, que le llegó el enemigo a casa. Ella amaneció y nunca se imaginó que iba a tener al enemigo del pueblo de Israel en su casa. Entonces ella, sin saber de armas, sin saber de guerra, sin saber de cómo se usa la lanza, el escudo, la espada, pues en ella cayó la gloria de matar al hombre más peligroso de ese ¿Y de momento. qué manera lo mata? ¿Y de qué manera exactamente? Entonces, las mujeres lo hicieron bien, ahí no había autoritarismo de parte de ellas, Sí, sino que fue la falta de que los hombres no hicieran lo que les correspondía hacer. Será su parte. Eso lo vemos, ¿no? Digo, Dios ha levantado a muchas mujeres, gracias a Dios, que a veces el marido no quiere. Por eso digo, tú te debes de dar cuenta cuando hay un espíritu operando en ti. Si tú quieres ejercer autoridad, si tú quieres tomar control, algo está mal. Pero si tu marido también no te da ese derecho o no quiere, pues Dios te va a utilizar a ti. Hermanos, esperamos sus preguntas o todo está muy claro. Nos estamos alargando demasiado sus porque no hay opiniones. preguntas. Pastor, yo quisiera comentarles, por Adelante. ejemplo, Adelante, Pablo. hay un tema que se llama patrones de conducta o patrones de vida, que hoy en día lo vemos muy cotidianamente. Esos patrones quiere decir que pues van siguiendo los mismos patrones de los padres hacia los hijos y los hijos de los hijos. Por ejemplo, si una mujer es madre soltera y saca adelante a sus 3 hijas, el día de mañana sus hijas crecen con esa mentalidad de que no necesitan un hombre, porque su madre es ejemplo, ¿no? Entonces crecen con esa mentalidad de que pues, no necesitan a un hombre para salir adelante. Y puede ser que ese patrón se deriva hasta hoy, hasta en las iglesias. Y se ha penetrado en las iglesias porque ese patrón persiste de que, bueno, si esa pastora pudo levantar una iglesia, ¿por qué yo no? Entonces ese patrón sigue hasta que corrompe lo que son contra las leyes de Dios. Sí, se desvirtúa, ¿no? la información. Sí, Porque... y por eso también hoy existe mucho lesbianismo, porque las mujeres dicen, pues yo no ocupo un hombre. Entonces, aparte del espíritu de Jezabel, y ahí se les metió el espíritu de Paquita la de barrio también, y de las demás, que Y empiezan a aparte- hacer un hombre al lado, pero digo, mucha culpa tenemos nosotros por no hacer lo que nos toca también. Y es que fíjate que con el tema que tú comentas, o sea, si la mujer obviamente no tiene a su marido, saca a sus hijos adelante, pero también si es una persona, ahora sí que moralmente hablando bien, no le va a enseñar eso a sus hijas, sino al contrario, ¿sabes qué? Mira, a lo mejor yo tuve mala suerte, a lo mejor yo tuve una mala experiencia, pero tú vas como madre tener que enseñarla a que busque realmente o esperar los tiempos de Dios. Obviamente estamos hablando de dentro del cristianismo, vaya. Pero es que, hermano, pero es que a veces eso se repite hasta inconscientemente, digo. Sí, Siempre nosotros queremos darle el mejor ejemplo a nuestros hijos. Por ejemplo, ¿no? Una joven que se casó y de repente el papá es borracho, marihuano y golpeador de mujer, ella va a buscar el mismo camino, porque va a creer que es normal. Digo, aunque a lo mejor la mamá le diga, hija, tú no vivas esta vida, pero a veces hasta inconscientemente lo podemos hacer. Sí, pero eso es lo yo que hago hincapié en esto, es acerca de que estamos ahora sí que dentro de como hijos de Dios. Obviamente que el mundo sí es diferente, porque de hecho el Señor nos llama a ser diferentes, Sí, apartados. es la falta de dirección, ¿no? La falta de Exactamente. sometimiento. Porque obviamente a que la palabra de Dios. corriente del mundo siempre, aún a los cristianos débiles, el mundo los va arrastrando, los va jalando con tantas cosas tan complicadas. Entonces por eso es que tenemos que tener ese discernimiento, esa confianza, esa seguridad en el Señor para no irnos sobre la corriente. Por eso nos dicen o nos llaman a nosotros los cristianos los salmón. ¿Por qué? Porque tienes que remar contra corriente. Entonces tienes que luchar, perseverar, pedir a Dios dirección y sabiduría sobre todo. Porque si no, entonces
pues estaríamos jugando al cristianismo nada más. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Y lo vemos en la iglesia. Que hay mucha gente dentro de la iglesia que escucha la palabra de Dios, pero no han nacido de nuevo. Exacto. Entonces, en ellos se va a repetir lo que dice el hermano, Sí. el hermano Eduardo. Bueno, José Manuel, ¿preguntas? Sí, dice, lo voy a resumir su nombre. Dice el hermano Genchi: una esposa insatisfecha es una esposa desesperada, no metiéndonos en lo íntimo. Claro, claro. Dice otro comentario del mismo: ¿cuántos casos hay de mujeres necesitadas que tienen que dejar a los hijos encargados por tener que salir a buscar para completar el gasto? Bueno, este es algo, no sé si sea pregunta, afirmación, no sé, pero digo, dentro de nuestras congregaciones hay parejas que trabajan los dos, simplemente por ayudarse. No quiere decir que ahí opere ese espíritu de Jezabel. Digo, es bueno que el esposo ayude. Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa. Es bueno que ayude, pero si Porque ella sale, Es la ayuda idónea. pues sí, pero si ella sale y el esposo es el que se queda en casa, ahí sí está estamos mal. Si los dos salen a buscarse, a ganar el pan de cada día para sostener su hogar, pues bueno, ellos se pusieron de acuerdo, es sabiduría. Pero si solamente ella sale muy de mañana y el esposo se queda a hacer los huevitos y hacer la comida y él no trabaja, entonces ahí sí está mal. Ahí sí, ya está Sí, mal. dice el hermano José Guadalupe: aguas con los jitomatazos, un tema bastante fuerte y muy delicado. Desafortunadamente hay muchas personas que no lo entienden y es precisamente por falta de conocimiento de la Biblia. Son pedradas directamente, hermano. Sí, Tomatazo sí, no duele. Realmente es un tema que no gusta a muchos, obviamente, o a muchas, ¿no? Reconocer, por ejemplo, si a una mujer le está cayendo este mensaje, que ella es la que tiene los pantalones en la casa, pues va a decir: ¿yo por qué me tengo que someter? Que ni trabaja, que ni esto, y tiene algo. Entonces, a eso nos referimos, de que él es el que se tiene que levantar. Y una vez que él se levante, y como dice el hermano Genchi, una vez que él satisfaga las necesidades de la casa, no metiéndonos en temas íntimos, pues entonces la mujer, si ve que tiene un varón de Dios, pues también ella, por mandamiento bíblico, debe de sujetarse al varón, porque el varón está sujeto a Dios, y entonces es cuando él ejerce un sacerdocio dentro de la familia. Fíjate que ahí es Hermano, algo... perdone, que hablen un poquito más fuertes, casi no se escucha. Ok. Griten. Pues mira, conforme a esto, hermano, ahora sí que la mujer es la que, si ve que está ahora sí que la balanza arriba, que es la autoritaria, pero reconoce, porque aparte la palabra de Dios dice que se arrepientan, porque si están con ese espíritu de dominar, de ejercer autoridad sobre su hombre, pero también llegamos al punto donde se arrepienten, ¿qué es lo que tienen que hacer? Empezar a orar por su marido, empezarle a delegar la autoridad, a lo mejor poco a poco, lentamente, pero sobre todo empezar a obrar la fe, porque eso es lo importante. ¿Por qué? Porque nosotros, en mi caso, yo antes de convertirme completamente al Señor, vivíamos casos similares, éramos, pues más que no similares, sino simplemente éramos caracteres iguales. Entonces ella mandaba y yo mandaba, pero cuando empezamos a entender los caminos del Señor, pues ahora sí que pusimos en balanza quién era el que tenía que ceder y quién era el que tenía En su correcto orden, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque fue cuando descubrimos que ese es el orden que Dios quiere, y es cuando empieza a haber una manera muy intensa de vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero aquí tiene que haber conocimiento y sabiduría de parte de Dios. Yo antes oraba al revés: Señor, cámbiala, Señor, transfórmala, Señor, renuévame. Entonces cuando... Le pedía otra. Heme aquí, envíala a ella. Sí, que me la cambiara por una diferente, que ya no actuara de esa misma O sea, manera. la misma, pero cambiada, Sí, ¿no? claro, Ok. sí. Entonces cuando Dios me concede esa dicha, es algo tan hermoso vivirlo, que ya ahora es lo que recomendamos. ¿Por qué? Porque hay veces que por falta de conocimiento no llega a pasar. Ahora, otra cosa que quiero hacer hincapié es de que ahora sí que el Señor le habla al líder, al ángel. Entonces el líder es el que también tiene la responsabilidad conjunto de su equipo de trabajo. ¿Para qué? Para que los que tienen dudas, tienen inquietudes, no entienden su rol, se acerquen a preguntar, se acerquen: oiga, pastor, o sobre quién me puedo dirigir. ¿Por qué? Porque hay veces que no hay ese entendimiento, pero a lo mejor está la inquietud, a lo mejor de alguno de los dos, para poder preguntar. Y porque él permitía Exacto. que ejerciera eso. Digo,
Si en la iglesia hay alguien que trae a su marido así y quiere un liderazgo, pues obviamente que a todos nos va a querer traer de la misma manera como trae al marido. Ahora, nosotros cometemos aquí el error, hermano, muchos de los hombres, que siempre ponemos a la mujer por delante. Habla tú. Que ves a pedir fiado, ves tú. Sí. Que el niño tiene junta, ves tú. Que se pelea el niño, ves tú. Oye, que necesitamos hablar con el pastor, sí, pero ves tú. O sea, siempre metemos a la mujer por delante. Entonces la mujer se va sintiendo y dice, pues yo soy el que hablo, yo tengo la autoridad. Claro. Y pues nada más está aquí de Delegamos, adorno. delegamos. Sí. Exacto. De O sea, lo niño que nos popi. toca a nosotros, se lo damos a ella, así, hazlo tú. Sí. Te doy mi autoridad. Dice la hermana Dalia, como madres tenemos que formar hijos responsables y trabajadores. Bajo la palabra de Dios. Así es. Así Dice, es. a enseñarles a pescar y no darles el pescado. Dice, ahora sí tenemos varios comentarios, ¿eh? Wow. Qué bueno. Destápense, hermanos. Ahora Sí, sí, sí. Yo creo que no vamos a terminar este tema hoy. Nos No, falta no. mucho todavía. ya. Continúa. Dice el hermano Genchi, los dos hermanos de la orilla, así no sé, bueno, no sé qué dice, ya se corrigió. Ya hablen más fuertes hermanos de la orilla. Hermano Chuy y hermano Eduardo. Muy bien. Dice la hermana Dalia, educar tanto a nuestros hijos e hijas. El hermano José Guadalupe, cuando se tiene conocimiento de la palabra de Dios, se logra entender este tema y muchos más. Dice la hermana Dalia, respecto a mi varón, él empieza a conocer la palabra de Dios. ¿Y quién manda entonces? ¿Quién manda todavía? Entonces, hermanos, digo, es bueno que en estos temas que van muy a profundidad, mis hermanos que están en casa empiecen a preguntar, le digo, y nosotros tratar de aclarar cada situación, porque a veces se malinterpreta, ¿no? Por ejemplo, el varón que puede estar escuchando puede decir, ya ves, yo tengo que llevar los pantalones y se vuelve machista. Sí. No es eso tampoco, no es eso tampoco. Entonces, estamos viendo pues que esta mujer se le permitía hacer cosas dentro de la iglesia. Y obviamente a ella hacer cosas, se llevaba, como decimos comúnmente, entre las patas a todos los que creían en ella, que tenía el Espíritu Santo de Dios, porque profetizaba. Es decir, llegaba con el hombre, con la mujer, y les daba palabra que ellos creían que venían de parte de Dios. Y eran engañados. Entonces, ay, mujeres, hermanas, Conságrense al Señor, hermanas. Ríndanse ante Él. Es el único que puede darles el orden que ustedes necesitan. ¿Quieren descansar? Entréguense al Señor. Luego dice, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y aparte, como comentabas tú acerca de Tiatira, o sea, es algo también tan difícil porque a fuerzas tenían que convivir, a fuerzas tenían que estar, ahora sí que comiendo de lo que se sacrificaba a los ídolos, porque ahora sí, como comentabas tú, no les quedaba de otra. Pero también, obrando hoy, en este momento, ahora en el 21, pues damos cuenta que si me van a obligar a hacer algo que yo no quiero, yo prefiero, Señor, aquí estoy yo y apartarme de Sí, eso. claro, Porque es una es- decisión y así convicción. es que debe de haber conocimiento, hermano. Por ejemplo, yo veo estos hombres o mujeres, que esta mujer les enseñaba cosas que no vienen en la Biblia. Exacto. Entonces digo yo, ¿por qué vamos a hacer algo que no aparece en la Biblia? Es como si el domingo yo me parara en un sermón muy diferente a la Biblia y se les enseñara otra cosa. La palabra de Dios nos dice que ni un ángel, hermano, ni un ángel, si quiere cambiar el evangelio, le creamos. Entonces, ¿por qué la gente se deja llevar? Por falta de conocimiento. Porque vienen y te dicen, Dios me habló, Dios me dijo, entonces ¡pum!, todo cambió. Pero tenemos que tener discernimiento y Dios te debe de hablar primeramente a ti. Exacto. Y luego te debe de confirmar. Bueno, ya va a ser la media. No alcanzamos a terminar el tema. Íbamos a seguirle más. Tenemos más que Vamos a estudiar acabar sobre una. esta iglesia, pero también tenemos que respetar el tiempo. Así es. No sé, mi hermano, si tienen más comentarios antes de cerrar este tema. ¿Hay A ver, comentarios? échale, José Manuel. Dice, a ver, déjame empezar desde el principio. Hermano Genchi dice, cuando hay niños chiquitos, 3 o 4 niños chicos y el varón no se aplica y tiene que sacrificar los hijos encargándolos para salir a buscar un trabajito, esta esposa va a ser una esposa que va a perder la sumisión y se va a olvidar de que el esposo es la cabeza. Pues no tiene que ser así, pero suele suceder.
Bueno, es que aquí como lo explica, creo que la mujer en su desesperación, en ver que el hombre no hace nada y teniendo Sí, 4 no. niños, Cuatro que no le alcanza, ¿no? obviamente que va a salir a buscar. Sí. Digo, la responsabilidad es del varón. Pero si el varón dice, oye, pues es lo que me pagan, y hay un mutuo acuerdo, pues está bien. Exactamente. Pero si la desesperación lo lleva ella a buscar, porque el marido no hace nada, pues ahí está buscando. Sí. Claro. Dice la hermana Dalia, y en estos casos, ¿qué se hace? Ah, es una pregunta, creo. Wow. Y en estos casos, ¿qué se hace si mi esposo empieza a conocer la palabra? ¿Quién toma el control como cabeza de la casa o familia respecto a las cosas de Dios? No puso signo de interrogación, pero así lo interpreto, ¿no? Es una pregunta. Esa pregunta. Muy bien. Creo yo que sí es una pregunta. Y bueno, si su esposo empieza a conocer la palabra de Dios, ella tiene que empezar a darle la sujeción, decirle, tú eres mi autoridad. La Biblia dice que me someta a ti en todo las cosas de Dios. Así No, es. no se confunda. Digo, porque ella también puede decir, como tiene más conocimiento, decir, yo soy la autoridad. Pero como hija de Dios, tiene que enseñarle a su esposo la palabra Exacto. y decir, toma el rol del hogar. Que te corresponde. Es un ejemplo, ¿no? Si hay una reparación, ella va a decir, no lo hago yo. Por eso tengo a mi esposo y decir, ¿sabes qué? Eso te corresponde a ti, por cabeza del hogar. A mí me corresponde hacer la comida, lavar la ropa, cuidar a los niños, por eso te corresponde a ti. Sí, 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 exactamente. Adelante. Yo creo que cuando la mujer es una mujer conversa y el marido es un recién converso, obviamente que la mujer tiene un recorrido, un recorrido espiritual, por llamarlo así, bíblico, de conocimiento de las cosas de Dios, más que el esposo. Entonces, a lo mejor el esposo llegó a los pies de Cristo por la oración de ella, por el testimonio y por la palabra de ella. Así es. En este caso, creo yo que el marido es provisionalmente un hijo espiritual, porque él acaba de llegar, él no sabe, él apenas se está enterando. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la mujer en este caso? En este caso es encaminarlo hasta que el marido ya no sea un cristiano de leche, Exacto. sino un cristiano maduro en el que él diga, ah, caray, esto yo no lo sabía, que hay un orden, que yo tengo que ser la cabeza. Y entonces llega un momento en que la pareja debe de establecer eso, como el hermano Chuy que nos comentó, que hubo un momento en que él estableció el orden, ya los dos conscientes de decir, ¿sabes qué? Pues no sabíamos esto, con razón tenemos tantos problemas aquí. Pero ya poniendo las cosas conforme a la voluntad, obviamente se necesita de oración, se necesita de palabra, también se necesita de consejería, que yo le recomiendo, hermana, que usted le sugiera a su marido que busquen consejería, para que el marido, usted ya lo sabe a lo mejor, pero el marido necesita como que una capacitación de cómo es el orden de Dios en la familia. Ahora, bueno, ya nos queremos ir, pero llegan más preguntas y como decía el apóstol Vicente Fernández, ¿verdad? Mientras ustedes sigan preguntando, nosotros aquí nos quedamos. Exacto. ¿Pueden No, leer pues, la sí, siguiente, tenemos. hermano? Dice la hermana Elday, hay veces que uno desea que el varón de su casa se levante y tome su rol como Dios quiere, pero ellos no quieren. A nosotras nos toca seguir orando por ellos y cambiar nosotras, porque en algún momento de nuestro pasado los lastimamos y los herimos, y he aquí ellos también se enfrían por nuestra culpa. Sí, realmente, digo, a veces nosotros, tanto mujer como varón, ¿no? Podemos lastimar a nuestra pareja. Pero ya dijimos, o sea, si usted está cediendo la autoridad a su esposo y él no quiere, pues obviamente que tampoco usted se va a quedar ahí. Dios la va a levantar y la va a utilizar y usted siga orando por su marido hasta que Dios lo toque y que realmente él vuelva a las escrituras y vea lo que tiene que hacer. Sí, fíjese, pastor, que con respecto a la pregunta de la hermana Alday, se me hace tan interesante porque cuando ya conoces de la palabra, pero te llevas una desilusión, una decepción y te hace menguar en las cosas del Señor, pero la hermana sigue firme, es constante la oración, rendirse, humillarse, postrarse y decir, Señor, ayuda a mi marido. Es tiempo de empezar a actuar conforme a la voluntad de Dios, pero tampoco subajándolo, tampoco humillándolo, tampoco haciéndolo sentir mal, que
hay veces que sucede que en vez de poder ayudar al marido, como que más lo bajas, más lo sumerges en la no quiero servir, no quiero ayudar, no quiero nada. En este caso es empezar de cero. Señor, aquí estoy, yo me rindo, yo me sujeto, porque cuando ya conocemos la palabra de Dios, debemos de tomar, sí, a lo mejor el control en su momento, pero en una línea recta conforme a la voluntad del Señor, porque si no sería lo mismo. Porque nos lo mande aquí, nosotros nos instruimos. Sí, le damos capacitación, claro que sí, con mucho gusto. Creo que para cerrar también, de acuerdo a lo que comentaban nuestras hermanas, Proverbios 14 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Pues la tarea de nuestras hermanas sería que pedirle a Dios que sean sabias para que ellas puedan edificar su casa de una manera sabia, y que el Señor, obviamente, el Señor escucha las peticiones y obviamente el Señor va a respaldar esta decisión de ser mujeres sabias, ¿no? Y es lo que haría la diferencia para estos varones que van empezando, Sí. y que más que nada una bendición tener una mujer sabia que te apoya, que te ayuda, que te Sí, sigue, hay veces te anima. que la mujer en su desesperación la riega, y el marido que apenas está conociendo la palabra, pues termina alejándose por un pequeño error puede marcar la diferencia en la eternidad del varón. Y la mujer sabia, por unas pequeñas cosas que hace bien, le dan acceso a la entrada al reino de Dios, al marido. Entonces, un punto sería animarlo, o sea, me siento orgullosa de ti, cómo vas en las cosas de Dios, has cambiado mucho, has cambiado en esto. Y entonces el del hombre, yo creo que se siente, dice, wow, entonces le voy a echar más ganas, ¿no? Porque mi esposa está conmigo, me está animando y vamos para adelante. Entonces, Pero es en todo, fíjese, hermano, porque aún no en casa haces un trabajo y tu esposa dice: ven nomás la cochinada que hiciste. O sea, el vecino lo hace o sea, mejor. el varón ya no lo va a volver a hacer. Sí. Pero sin embargo dice: órale, qué bien lo hiciste. Aunque al rato lo arregle ella. Sí, sí, sí. Pero nos motiva. Fíjese que con respecto a la Quítate, pregunta yo lo hago. de la hermana Dalia, la verdad, pues más que nada, primeramente darle gracias a Dios porque tocó su corazón, que a veces que se alargan los tiempos del Señor, hay veces que se ve que parece que nunca van a llegar, pero cuando llega, en mi caso, me llegó a mí primero conocer al Señor y después a mi esposa, yo tuve que bajarme un poco de tiempo para empezar a explicar, empezar a leer la palabra juntos, a darnos un tiempo, un devocional como pareja, aislándonos de nuestros hijos. ¿Para qué? Para podernos dar un tiempo de calidad como matrimonio, como parejas, pero ahora sí que instruyendo. Cuando uno lleva un largo recorrido conociendo la palabra de Dios, tienes que volver ahora sí que al primer tiempo para poder impulsar al que va. Porque ya después de esto, hermana, no hay más que agradecer a Dios porque ya pueden dialogar, ya pueden conversar temas del Señor y eso te hace tan agradable la conversación. Yo la verdad, mis respetos y felicitaciones. Quisiera que los hermanos que están ahí vieran la cara de la hermana Erika, de enamorada cuando habla del hermano. quédate con alguien que vea, Sí. que Bueno, te vea como la hermana Erika ve al hermano. exactamente. Pues bueno, hermanos, hay muchas preguntas sobre esto. La próxima semana vamos a continuar hablando porque, como vimos, es un tema muy amplio. No llegamos a tocar todos los puntos, digo, tenemos que tocar varios puntos de esto. Y los que estamos aquí sentados, tampoco crees que somos perfectos. No. A veces nos sale la capa y a veces a la esposa le sale Jezabel, pero ahí estamos luchando también con esto. Dios nos habla a nosotros y les habla a ustedes para mejorar cada día su iglesia. Bueno, hermano, ¿preguntas? ¿Ya? Los últimos comentarios, dice la hermana Dalia: solo nos queda orar a Dios por sabiduría y dirección para continuar en su camino. Bendiciones, mis hermanos. Gracias, hermano Jesús. Muchas gracias. Ok, pues nos despedimos. Gracias por estar conectados, hermanos. La próxima semana creo que tenemos una sorpresa para los hermanos. Sí, que tenemos regalitos, ¿no? Por ahí. Sí, la próxima semana vamos a tener los regalos. Obviamente va a ser para los que nos sigan en vivo y comenten. Para los que no hay regalos. Para los Una que- especial para la que haga una pregunta interesante, una pregunta que nos ponga a Sí, sudar. vamos a buscar una dinámica y dar ese detalle que tenemos a alguien
Que haga una pregunta. Próximamente vamos a dar las bases, sí, sí, sí. Que nos ponga a sudar. Sí. En cuanto al tema, no nos vayan a querer que sacar la hipotenusa de la raíz cuadrada de Pitágoras. Tema, aclarando. Pues finalizamos, hermanos. Le damos gracias por su tiempo. Creo que juntos aprendemos mucho de la palabra de Dios. Dios sigue hablando a su pueblo. No hagamos oídos sordos como matrimonios, como iglesia, como hermanos en Cristo Jesús. Hoy nos examinamos y creo que todos tenemos mucho que mejorar, que hacer. Por eso la palabra de Dios dice, hagan las obras postreras mayor que las primeras. Entonces tenemos que volver a la palabra de Dios. Entonces, le damos muchas gracias por tu tiempo, porque te conectas, porque escuchas, porque participas. Y bueno, sigamos trabajando y dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Hermano José Manuel, ¿quiere agregar algo? No, nada más, pues próximamente vamos a tener la dinámica para que tengan un regalito, un detalle de parte de este espacio. Y pues nada más eso, mis hermanos, bendiciones. Esperemos que el tema de hoy haya sido de edificación para su casa, para su familia, para su vida. Y pues ayúdenos compartiendo este mensaje. Terminando la transmisión, puede usted compartirlo a las personas que usted cree que le puede ayudar. O también a diestra y a siniestra, ¿por qué no? Nunca sabemos a quién le puede ayudar este mensaje. Y son redes sociales, digo, eso puede estar... Usted vende en la perfil semilla. público, sí, así es. Sí, exactamente, hasta donde llegue. Hermano Jesús. Pues nada, más que nada agradecer por el tiempo y a los hermanos que se conectaron. Y hermanitas, echarle ganas, pónganse en oración y pídanle a Dios sabiduría y conocimiento para que pueda ser su matrimonio muy edificante. Que el Señor les bendiga, gracias. Hermano Eduardo. Hermanos, pues y yo lo único que quisiera agregar es que es tarea de los dos, tarea de matrimonios, para que hagamos familias fuertes y estas familias fuertes, iglesias fuertes, iglesias bendecidas, iglesias y que gente que no conoce de Dios, por medio de nuestro testimonio, vaya a la iglesia y conozca a Dios. Ok, mandamos saludos al hermano José Manuel desde Acapulco, nos manda saludos para todos. Gracias. Esperemos un día transmitir desde allá, desde Acapulco, invítenos. Ya no va a ser con café, yo creo que va a ser con cocos. Cocos. Con cocos. Nuestra hermana Gris también un saludo, nuestra hermana Amparo, bendiciones. Y pues bueno, finalizamos este mensaje, que el Señor los bendiga, hermanos. Recuerden, a los que son de casa, nos vemos el domingo a las 11 de la mañana para seguir alimentándonos de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Saludos, no te olvides la próxima semana conectarte. Vamos. Bendiciones. Dios les bendiga. Ahora oremos.